Hola, soy Marta Fuentes, investigadora del Departamento de Biología Ambiental de la Universidad de Navarra, y hoy vengo a hablar de la producción sostenible de alimentos. Y como producción sostenible se entiende todo el proceso desde la producción primaria, tanto de la agricultura como de ganadería, hasta todo el transporte y transformación del producto, hasta que el consumidor lo adquiere. En todo ese proceso hay mucho margen de mejora para hacer el sistema sostenible, entendiendo como sostenible disminuir el impacto ambiental y contribuir a la economía circular. Hoy me centraré sobre todo en la parte de producción primaria de agricultura. Hablaremos de cómo la agricultura tradicional ha impactado en el medio ambiente hasta llegar a este punto relativamente crítico en el que nos encontramos ahora y qué pasos hay que dar y se están dando para evolucionar hasta una agricultura sostenible. Muy bien. Hoy vamos a hablar de producción sostenible de alimentos. ¿Vale? Vamos a comenzar hablando de la producción de alimentos. Como producción de alimentos se entiende todo el proceso desde la producción primaria, desde la agricultura donde se producen los vegetales, la ganadería, hasta el punto final en el que el consumidor adquiere, compra o consume en un restaurante ese producto, ¿vale? Ese alimento. En este proceso, en esta producción de alimentos, hay muchos pasos. Tenemos desde la parte inicial de la producción primaria, tenemos el transporte a los diferentes puntos, la transformación o procesado que esos alimentos puedan sufrir, su distribución, el envasado también. Todos y cada uno de esos puntos de la producción de alimentos tiene un impacto, ¿vale?, sobre el medio ambiente. ¿Habéis oído hablar de los límites planetarios? ¿No? Vale. Bueno, existe un equipo de científicos, hace ya unos cuantos años, estableció que la salud del planeta podía medirse en cuanto a 9 parámetros, ¿vale? En cuanto a 9 parámetros, que son, por una parte, contaminación química, cambio climático medido en concentración de CO2 atmosférica, la integridad de la biosfera, de la biodiversidad, el uso de la tierra, qué tipo de uso se le da a la tierra, el uso del agua, flujo bioquímico, sobre todo el flujo de nitrógeno y el flujo de fósforo, la acidificación de los océanos, la contaminación atmosférica por aerosoles o partículas o material particulado, ¿vale? Y luego, vale, la depresión de la capa de ozono. La salud del planeta va dentro de esos límites y estos límites están interrelacionados además y se pueden medir con determinados parámetros. La producción de alimentos incide básicamente en todos los límites, ¿vale? Aquí, esa gráfica no se ve muy bien, pero si los parámetros de medida se encuentran dentro de este círculo, estamos en el uso sostenible del planeta, ¿vale? No hay riesgo para la vida, bueno, para la vida. Estamos dentro de algo tolerable y en cuanto se exceden esos límites, ya estamos impactando negativamente sobre la salud y el derecho. Cambio climático. Bueno, tanto la producción agrícola o ganadera, el transporte de los mismos, todo el procesado que tiene en las industrias, todo eso influye en la emisión de gases de efecto invernadero y por tanto en el cambio climático. Contaminación química, también, desde el tipo de fertilizantes que se utilizan hasta el tipo de fitosanitarios para control de plagas o enfermedades, toda la contaminación química derivada de la industria, plásticos, porque los de plásticos también, lo que ya tenemos es el segundo. Uso del agua, también, en la agricultura el uso de agua hay que racionarlo bastante bien. Y también el agua en la industria también hay que usarla con moderación.
¿Qué más tenemos? El uso de la tierra. Se han ido ganando terreno a extensiones silvestres para hacer extensiones agrícolas o para urbanizarlas. Ese cambio de uso también tiene un impacto. La acidificación del océano está directamente relacionado con el CO2 atmosférico. Los océanos absorben parte de ese CO2 atmosférico y en esa absorción el CO2 absorbido sufre transformaciones químicas en el agua que acaban acidificando el medio. ¿Qué conlleva esa acidificación? Pues que hay determinados seres vivos, como los corales, como aquellos con caparazón, ¿vale?, que son muy sensibles a estos cambios de pH. Por lo cual también la acidificación de los océanos está directamente relacionada con la biodiversidad. Si acidificamos el océano, alteramos esos ecosistemas y por lo tanto alteramos la biodiversidad. Y bueno, el nitrógeno y el fósforo son súper importantes y también tienen un impacto, o tenían hasta ahora, y se está intentando cambiar, un impacto negativo sobre el flujo del nitrógeno y del fósforo. Bueno, en general, la producción de alimentos tiene un impacto sobre la salud del planeta medida dentro de estos 9 líneas. Todo esto, ¿vale?, se puede resumir en 4 grandes consecuencias. Se impacta sobre el cambio climático, hay una sobreexplotación de recursos naturales, o ha habido hasta ahora una sobreexplotación de recursos naturales, y ahora somos conscientes y estamos intentando, claro, revertir no se puede, porque si ya se ha explotado, se ha explotado, pero estamos intentando cambiar esa tendencia, bueno, la contaminación medioambiental y la disminución de la biodiversidad. Yo me voy a centrar sobre todo en la parte inicial de esa producción de alimentos, que es la producción primaria, y sobre todo la producción primaria agrícola, en la parte vegetal. Tradicionalmente, la agricultura siempre ha sido, desde la época moderna, ¿no?, esta parte de la agricultura ha sido intensiva. ¿Qué quiere decir intensiva? La prioridad ha sido producir, ¿no? Cuanto más produzca, mejor. Cuanto menos me cueste producirlo, mejor. Me cueste en términos económicos también. No se tenía ni en cuenta, ni yo creo que tampoco inicialmente se eran conscientes del impacto ambiental que tenía este tipo de agricultura. Hubo una ampliación de las extensiones agrícolas, de los cultivos. Generalmente se trabajaban como monocultivos, con una rotación mínima. Rotación se entiende, creces un cultivo, lo cosechas y luego cambias otro cultivo, o lo dejas en barbecho, ¿vale? Eso es rotación. Como el objetivo era producir y producir, se utilizaban fertilizantes a mansalva, porque lo que querías era que las plantas crecieran bien, que te produjeran tu producto final y tener gran cantidad. Y también se labraba la tierra, se araba, se removía. ¿Vale? Eso eran pues, los parámetros tradicionales de la agricultura intensiva. ¿Qué impacto también podía tener esto? Pues que en el momento en el que aparecía una plaga, pues ese bicho, ¿no?, tenía barra libre, porque tenía una extensión de un único cultivo y ahí podía acampar a sus anchos, ¿no? Eso era muy difícil de gestionar. Esas plagas, pues, al final acababan siendo tratadas con productos químicos, porque no se puede hacer otra cosa. Claro. Este tipo de agricultura tiene un impacto muy fuerte. Ya vamos a ver por qué. La planta para crecer necesita varias cosas. Como nutrientes principales o mayoritarios necesita nitrógeno, fósforo y potasio. Esos son los 3 nutrientes que necesita la planta en mayor cantidad. Luego necesita otros nutrientes que se llaman secundarios, como calcio, azufre, magnesio, que también los necesitan en cantidades grandes, pero que, bueno, no hace falta aportarlos en tal volumen como nosotros. Y luego necesita una serie de elementos, sobre todo elementos metálicos, en cantidades muy pequeñas, pero también son necesarios para el cultivo. Pues como hierro, cobre, zinc, por ejemplo, para la fotosíntesis.
Claro, en ese concepto de agricultura intensiva y de producir y de rendimiento, tanto económico como de cosecha, los tres nutrientes principales se echaban al campo de la forma más soluble posible. De tal forma que, primero, era una materia prima, un fertilizante relativamente barato, económico, y además la planta lo podía tomar directamente. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, en el caso del nitrógeno, se puede añadir al suelo, la planta lo puede tomar de tres formas diferentes, como nitrato, como amonio y en pequeña parte como urea, pero la urea la vamos a ver que se transforma en amonio. Claro, productos basados en amonio. Yo creo que algo de química, no sé de qué rama venís, pero algo de química sabéis. El amoníaco y el amonio forman un equilibrio. El amonio se aporta como sal al suelo, en el suelo pasa amoníaco y el amoníaco es muy volátil. Con lo cual, parte del amonio que tú añades al suelo, en forma de fertilizante banal, sin proteger de ninguna forma, se evapora. Pasa a la atmósfera. Y estamos contribuyendo a gases de efecto invernadero. Estamos contribuyendo a contaminar la atmósfera. En el caso del nitrato, si tú aportas una sal de nitrato al suelo, el nitrato es muy soluble. En cuanto mojas el suelo, el nitrato se va a disolver y la planta lo puede tomar. Pero que el nitrato sea muy soluble conlleva a otra parte, que es que se puede lixiviar, se puede lavar. Y acaba llegando pues, a agua subterránea o a sistemas acuáticos cercanos. Porque ese nitrato tan soluble también sigue perponiendo por el suelo. Y otra vez hemos dicho, la urea. La urea es el fertilizante tradicional por excelencia también, porque la urea tiene un 46% de nitrógeno. ¿Vale? Es un fertilizante que es muy barato, ahora ya menos, con el tema de la guerra de Ucrania se han disparado los precios de todas las materias primas, pero la urea era un fertilizante relativamente económico. La urea en el suelo, por las ureasas, que son enzimas del suelo, se transforma de urea a amonio y CO2. CO2 va a la atmósfera, contribuye a ese efecto invernadero. Amonio y amoníaco, parte se pierde. Con lo cual, aplicar urea sin proteger, sí, nutre a la planta, pero contamina, sobre todo por volatilización de amoníaco. Con lo cual, las fuentes de nitrógeno que se aportaban como fertilizantes tradicionalmente en agricultura intensiva eran muy contaminantes, hasta tal punto que la estimación es que se aprovecha un 50% del nitrógeno que se añade al suelo. Se aprovecha la planta para crecer, el resto se pierde. Es un fertilizante poco eficaz, es una forma poco eficaz y muy contaminante. En el caso del fósforo, que era otro de los macronutrientes, el fósforo generalmente se añade hay muchos tipos de fosfatos, ¿vale? No todos ellos son solubles en agua y el fósforo se suele añadir como en la forma de fosfato más soluble, cuya materia prima es el fosfato de roca. El fosfato de roca, desde hace ya unos cuantos años, está incluido en la lista de materias primas en riesgo de nutrición de la Unión Europea. ¿Vale? Tenemos escasez de fosfato de roca, tenemos que encontrar fuentes alternativas. Ese es un punto negativo del fósforo, que hay que encontrar otra fuente porque ha habido una sobreexplotación de ese recurso. ¿Problemas de ese fósforo no soluble en el suelo? Pues como he dicho, que parte se puede lavar, pero también otra parte de ese fósforo que está soluble es que en el suelo se transforma en formas insolubles que la planta no es capaz de tocar. Entonces, estamos enriqueciendo el suelo de fósforos, pero ese fósforo no vale para nada porque la planta no es capaz de tocar. Y no está aquí, pero el tercer macronutriente era el potasio, y todas las sales de potasio son supersolubles también, con lo cual también contribuyen también mucho se
de hace 2, 3, ya sé cuándo, varios años en la manga del Mar Menor, que aparecieron todos los peces muertos, que hubo una crisis. Pues todo eso venía por problemas derivados de la agricultura. Todos estos nutrientes que acaban yendo, se acaban perdiendo y acaban pasando al ecosistema y otro sistema acuático cercano, lo que hacen es alterar ese ecosistema, de tal forma que, por ejemplo, alimentan a algas que crecen en superficie. Esas algas no dejan pasar ni la luz y además consumen el oxígeno del agua, y luego todo lo que está debajo pues no subsiste. Claro, con el tiempo se ha visto que la agricultura intensiva es bastante nociva para el medio ambiente y que hay que evolucionar hacia una agricultura sostenible, que tenga menor contaminación, que tenga menor impacto medioambiental y en la que también entra en juego la economía circular. ¿Os suena el concepto de economía circular? ¿Lo has escuchado alguna vez? ¿No? Vale. La economía circular se basa en más o menos 4 puntos. Reducir residuos, reciclar, reutilizar y valorizar. Se basa en mantener durante el mayor tiempo posible una materia prima o un producto en funcionamiento o en vida útil. ¿Vale? El tema del reciclaje de plástico lo tenemos, eso sí, ¿no? Usas una botella, la tiras y la reciclas para que ese plástico se transforme en otra cosa. ¿Vale? Reciclar, reutilizar es utilizar esa botella donde van a revalorizar. Hay muchísimos subproductos que antes eran residuos, pero que realmente pueden revalorizarse. Por ejemplo, un proyecto que tenemos activo en colaboración entre el Departamento de Fisiología Vegetal y Agrobiología de la UNA y nuestro grupo de Química y Biología Agrícola en la Universidad de Navarra. Uno de los puntos es valorizar las aguas residuales de la industria agroalimentaria, detoxificarlas y mejorarlas, complementarlas para que vuelvan al sistema de riego de cultivo. ¿Vale? Eso es una revalorización de un residuo. Otra revalorización. En estaciones de depuradoras de agua, muchos de los flujos salientes son muy ricos en fósforo. Lo que se hace es precipitar ese fósforo y reutilizarlo como materia prima en fertilizante. Eso es revalorizar un producto que antes no tenía ningún valor, era un desecho. Todos, como sociedad, generalizando, como sociedad hemos ido poco a poco tomando conciencia de cómo impactamos sobre el medio ambiente. Y todo se ha traducido, finalmente, esto va escalando hasta que llegan los políticos y se hacen eco de las inquietudes de la sociedad. Todo esto se ha plasmado en unos objetivos de producción sostenible a nivel de la Unión Europea y por extensión a nivel nacional. Algunos de esos objetivos son garantizar alimentos saludables, asequibles y sostenibles, combatir el cambio climático, proteger el medio ambiente, preservar la biodiversidad, eso ya no suena. Rendimiento económico justo en la cadena alimentaria, eso también es importante. Y también reforzar la agricultura ecológica. La agricultura ecológica ya sería como casi volver a los orígenes y hacer todo de la forma más natural posible. ¿Vale? Este paso conlleva un tiempo. En cuanto a los cultivos, un objetivo que tenemos para 2030, que es un poco ambicioso, pero bueno, si no nos plantean metas ambiciosas, no. Si te quedas a medio camino, bueno, pues ya se ha avanzado algo. Cuanto más lejos lo conoces, ese medio camino estará más lejos. Uno de los objetivos es reducir el uso de fertilizantes en un 20% y reducir esas pérdidas de nutrientes en un 50%. He dicho que tradicionalmente del nitrógeno se aprovecha el 50% que se echa y del fósforo puede haber hasta un 70% que se pierde, o sea, que no toma la plaza.
O sea, eso hay que revertirlo de alguna forma. Claro, está relacionado. Diseño de indicadores de la biodiversidad, limitar el uso de recursos naturales próximos a agotarse y revalorizar otros subproductos. Todo esto, o sea, el reducir el uso no se puede abordar, no hay una solución mágica para hacer esto. Se tienen en cuenta varias estrategias. La fundamental, que es la de base que se hace, es rotar los cultivos. Primero ofrezco un cereal que tiene unas necesidades muy fuertes de nitrógeno y de fósforo, a la siguiente cosecha alterno con otro cultivo que tenga otras necesidades diferentes. ¿Vale? Puede ser una leguminosa, como una colza o un girasol. Vuelvo a crecer cereal, alterno con una leguminosa. Lo bueno de las leguminosas es que establecen relaciones simbióticas con bacterias en la raíz. Y en la raíz se forman unos nódulos donde viven las bacterias y esas bacterias fijan nitrógeno atmosférico. Cultivando leguminosas no necesitas aportar tal cantidad de nitrógeno al suelo y además estás absorbiendo nitrógeno a la atmósfera y dejándolo ahí en el suelo, nutriendo a la planta, pero se en la parte de la raíz. Cuando cultivas esas leguminosas, toda esa raíz, que con los nódulos y el nitrógeno fijado, se queda en el suelo y se puede utilizar para el siguiente cultivo. Luego se debe proceder al otro cultivo que necesite nitrógeno y el aporte de nitrógeno que necesitas es menor. Rotando los cultivos, no alteras de tal forma, o sea, no drenas los nutrientes del suelo, los nutrientes disponibles en el suelo, ni tampoco necesitas la cantidad de fertilizantes. Con lo cual todo esto aumenta la sostenibilidad del sistema. Sí que necesitan fertilizantes, eso sí. Pero por lo menos se hace de una forma un poco más medida. Agricultura de precisión. Estamos en la era de la tecnología. También hay que aprovecharla para la agricultura. En la agricultura de precisión lo que se utiliza son sensores, de muchos tipos por ejemplo, sensores hídricos de agua en el suelo, o sensores hídricos de la atmósfera, sensores de caudal. Todo esto hace que en una gran extensión de cultivo, en función de cómo esté cada parcela, se riegue más o se riegue menos. Estamos haciendo un uso más eficiente del agua. Hay sensores de nutrientes también. Igual, hay una parte que se está quedando, tiene un crecimiento más lento, por la razón que sea, y no está tomando tanto nutriente. Bueno, en esa parcela no hay que abonar, pero en la adyacente igual sí. Ya no estamos diciendo, bueno, es primavera, está empezando a coger el fruto, pues tengo que echar a todo el cultivo, tengo que echar tal cantidad de nutrientes. No, o sea, todo va un poco adaptado. Podemos hablar algunos que necesiten más y otros que requieran menos. Y luego también se aprovechan de imágenes satelitales. ¿Vale? Hacen imágenes satélites y con eso hacen evaluaciones del color, porque muchas veces el color te da una idea de si hay algún tipo de carencia de nutrientes o si hay algún tipo de enfermedad. Entonces, bueno, en la agricultura de precisión se sirve de herramientas tecnológicas para mejorar y optimizar esa fertilización y ese uso de agua. Por otra parte, para conseguir esto hay que utilizar fertilizantes más eficientes. Hemos dicho, de forma tradicional, lo más barato era echar gránulos de urea al suelo y que eso se disolviera y que la planta tomara lo que pudiera y estuviera disponible. Claro, eso además ya no es posible, ya no está permitido. Lo que necesitas es hacer gránulos en los que ese nutriente esté protegido en cierta manera. Puede ser en gránulos de liberación lenta, en que esa cobertura se vaya disolviendo poco a poco con el tiempo y así el nutriente se va librando poco a poco, la planta lo va tomando, pero no está todo disuelto y se va por los lavados, sino que se optimiza el uso de ese nutriente. Luego tenemos otro tipo de fertilizantes que a nosotros nos gusta llamarles fertilizantes inteligentes, en los que el nutriente está en la matriz de ese fertilizante, pero no se va liberando lentamente por el flujo,
por la disolución de la cobertura, por lo que sea, sino que se libera a demanda de la planta. La planta, cuando nota carencia de un nutriente, por la raíz exuda determinadas moléculas, ¿vale? En función del tipo de nutriente. Los fertilizantes inteligentes se van disolviendo cuando, o sea, gracias al exudado de esas moléculas. Entonces, cuando la planta lo necesita, libera los nutrientes del fertilizante. Por eso le llamamos fertilizante inteligente. Y por supuesto también se incrementa la sostenibilidad utilizando subproductos de economía circular, como he dicho. Utilizando estrubita, que es una forma de fosfato procedente de depurado de aguas residuales, utilizando nutrientes reciclados de otros subproductos agroindustriales, utilizando bioestimulantes del desarrollo vegetal, procedentes de extractos naturales, de cualquier material biológico. Vale. También, últimamente está en auge el uso de biofertilizantes. Los biofertilizantes son aquellos fertilizantes que contienen microorganismos. Hay determinados microorganismos que en el suelo pueden ayudar a la planta a crecer mejor. Bien porque tengan un efecto positivo sobre el desarrollo vegetal, o bien porque ayuden a solubilizar nutrientes que están en el suelo de una forma insoluble para la planta, que por tanto no puede asimilar, pero estos microorganismos son capaces de disolver esa forma de nutriente. Lo disuelven, parte se lo queda el microorganismo, pero otra parte lo toma. Y también en este efecto positivo, los microorganismos, bueno, también hemos hablado de las leguminosas, ¿no? Nodulan, o sea, establecen una simbiosis con unas determinadas bacterias, que también serían biofertilizantes, pero eso ya es de forma natural. Vale. Para disminuir el impacto también debemos evitar el laboreo. Anteriormente se decía, no, hay que remover la tierra porque así contribuye a que los residuos del la cosecha anterior se descompongan antes y así enriquezcan en materia orgánica el suelo, con lo cual sea más fértil y también activa la vida microbiana. El problema que se ha visto de ese tipo de prácticas es que efectivamente tú aceleras la descomposición de esa materia orgánica, de esos restos que quedan del cultivo anterior, pero tampoco se aprovechan para el cultivo siguiente. Con lo cual lo que haces es incrementar la emisión de CO2 del suelo hacia la atmósfera. Los nutrientes tampoco se aprovechan de la misma forma, romper la estructura del suelo. Y lo que se ha visto es que hay que arar el suelo, pero lo justo. En aquellos sitios en los que el suelo sea muy compacto, pues se convendrá mover, porque si no, las raíces, las plantas no pueden desarrollar el sistema radicular de forma correcta. Pero esto se puede evitar también con la rotación de cultivo. Si en alguna de estas rotaciones plantamos tubérculos que mantienen un poco y ayudan a estructurar el suelo, u otro tipo de cultivo que también tiene raíces que estructuran muy bien el suelo, no se evitan el laboreo. Y además todas esas raíces se quedan luego para la cosecha siguiente. Reducir gases de efecto invernadero. Y luego también lo ideal es utilizar variedades de plantas que sean de crecimiento óptimo para el clima y para el terreno en el que se está cultivando. Con los cultivos tenemos dos fuentes principales de contaminación, ¿no? La parte de todo lo derivado de la fertilización del suelo, pero también cómo se gestiona cuando aparece una plaga o una enfermedad. Hemos dicho antes, si tengo un cultivo, una gran extensión de un cultivo y me aparece una plaga, eso se puede reproducir porque tiene comida para dar y regalar. Rotando cultivos, eso se evita, hasta cierto punto, eso se controla, no se evita sino se controla. Evidentemente, tú tienes que utilizar en esa zona variedades que sean resistentes a las plagas o las enfermedades en las que suela
van a ocurrir en esa zona. Y luego también, si aparece una enfermedad o una plaga y tú cosechas, al cultivo siguiente, esa plaga no tiene su huésped, ¿no? Porque ha cambiado la especie vegetal cultivada. Con lo cual te ha aparecido un problema de plaga, pero sabes que hasta dentro de X meses o X años no vas a volver a tener el huésped cultivado, con lo cual ayudes a erradicar esa plaga, porque el resto de cosechas y el resto de cultivos no van a sufrir porque no son la comida en sí. Para disminuir el uso de plaguicidas, de microbianos, se utilizan también depredadores naturales de plagas. Las mariquitas se comen a los pulgones. Los pulgones, no sé si sabéis, porque es que no se ven, son unos bichitos chiquititos. Bueno, en muchos cultivos hay. Las mariquitas se venden de forma comercial para erradicar plagas de pulgones. De una forma natural, y las mariquitas que además no perjudican al cultivo. En vez de utilizar productos químicos, utilizamos un control biológico. Además, el cultivo luego se cosecha, las mariquitas tienen un ciclo de vida, se acabó. Y también como biocontrol se pueden utilizar productos microbianos, es decir, unas bacterias que impiden el desarrollo de otra bacteria patógena o de un hongo patógeno. Todos esos son productos naturales que evitan el uso de químicos, ¿vale? El uso de fitosanitarios. Todo esto contribuye a disminuir la pérdida de la biodiversidad, porque muchas veces el inconveniente de los productos fitosanitarios es que no van 100% a por una única especie, que es tu especie que te está causando esa enfermedad o ese daño, sino que también hay efectos colaterales en otras especies. Este tipo de estrategias da una mayor seguridad alimentaria, porque sabes que no hay químicos que luego pueden pasar al cultivo, y tiene muy buen impacto, claro, menos contaminación. Hemos hablado de agricultura intensiva, cómo pasar a la agricultura sostenible, y luego una parte de la agricultura sostenible, la parte final, si queréis, es la agricultura ecológica, que tiene determinadas, sobre todo limitaciones, más que diferencias, limitaciones. Por supuesto tiene que ser sostenible, como concepto es la más sostenible de todas. Y otro de los objetivos que se tienen aquí a 2030 es conseguir que el 30% de la agricultura agrícola de la Unión Europea sea ecológica. Los principales, lo que no se puede, bajo ningún concepto, en la agricultura ecológica es utilizar organismos genéticamente modificados y utilizar fertilizantes minerales nitrogenados. Puedes añadir nitrógeno, pero como materia orgánica, como un compost, como un residuo natural procesado, siempre que esté 100% certificado, que proceda de un proceso ecológico, ¿vale? Que todo sea natural. En la agricultura ecológica, por supuesto, se sigue la estrategia de rotación de cultivos. Importante, como no podemos utilizar fertilizantes minerales nitrogenados, hay que intercalar leguminosas para ir favoreciendo ese stock de nitrógeno en el suelo, que sea disponible para la planta. Aquí sí que es un concepto que relaciona también agricultura y ganadería en este concepto de economía circular, ¿vale? Se gestiona, se intenta que se gestione de una forma integrada. La materia orgánica con productos compostados, que se utilizan solamente sustancias naturales, y fertilizantes minerales de baja solubilidad. Fertilizantes minerales que generalmente también proceden de otros subproductos, pero que sobre todo sean de baja solubilidad, para que ese impacto sobre el medio ambiente y sobre la biodiversidad sea lo más pequeño posible. Y ya como una pincelada última, claro, la producción primaria es agricultura, pero también es ganadería. Entonces, en ganadería también hay como objetivo reducir
un 50% la venta de antimicrobianos, ¿no? Y en ganadería todo esto también parte de otra concienciación social que también es muy fuerte, ¿no? Que es mejorar el bienestar animal, ¿no? En todo el ciclo de vida. Y como impacto sobre la salud también está el tema de la asistencia antimicrobiana. Eso es bueno. Hay mucho por trabajar aquí para que los animales vivan mejor, para que la contaminación de los animales también disminuya. Lo ideal es que los animales vivan al aire libre, que sea en un sistema agroalimentario, o sea, agroganadero, en el que en esa rotación de cultivos incluya un pasto, un tiempo de pasto en el que coman los animales ahí, abonen de forma natural el suelo y luego continúe el ciclo. Pero claro, esto no es posible en todo el mundo, no es posible. Y hay animales que no pueden vivir en aire libre y hay como, a día de hoy no viven al aire libre, no sé cómo lo en el futuro, y que comen pienso. En vez de comer pasto, comen pienso. Bueno, pues una de las ventajas que tiene comer pienso es que se han descubierto aditivos, que son algas. Es una pequeña cantidad de alga en el pienso hace que una vaca expulse menos metano. Bueno, pues come pienso, está comiendo alga que es natural y además estamos teniendo menos contaminación por gases de efecto invernadero. Bueno, en ganadería también hay mucho por mejorar, no es mi campo porque lo menciono solamente. Y por último me gustaría concluir que, claro, una cosa es la producción sostenible, desde lo que lo producimos hasta luego cómo se transforma, pero claro, llega una segunda parte que es el consumo sostenible, que eso sí recae más en nosotros como sociedad. Nosotros, bueno, cada uno de nosotros tiene familia de agricultores o familia agroindustrial, pero todos nosotros somos consumidores. Se está favoreciendo a la producción sostenible, pero luego nosotros tenemos que tener un consumo sostenible. Igual no tenemos que tomar frutas tropicales a 10.000 kilómetros de distancia o reducir el consumo de plástico, o bueno, sí, un poco aportar nuestro granito de arena. Y con esto yo termino y si tenéis preguntas, pues... Muchas gracias. Preguntas, a ver si... Los fertilizantes inteligentes, ¿cómo se desarrollan? ¿Cómo se desarrollan? Hay que guardar mucho porque es un tema, ¿no? ¿Cómo se desarrollan? Bueno, primero, teniendo en cuenta un conocimiento básico, de investigación básica, de cómo responde la planta ante la carencia de nutrientes. ¿Vale? Tienes que saber qué es lo que hace la planta cuando no tiene nada de nutrientes o cómo responde cuando tiene una dosis muy baja. Y combinando esa respuesta de la planta con conocimiento sobre química del suelo, de tal forma que tú controles la solubilidad de ese nutriente en función de la reacción que puede tener con el compuesto que libera la planta, vas desarrollando este tipo de fertilizante. También puedes meter un bioestimulante, no bioestimulante, puedes meter un componente que active en la planta ese exudado de moléculas, ¿vale? Que puede ser o por carencia o puedes activar otras vías. Entonces, puedes activar el exudado de otras moléculas e ir por ahí. O estimular la planta para que crezca mejor en condiciones de menos cantidad de nutrientes. Entonces, hay como muchas estrategias y muchas de ellas se basan en conocimientos de investigación básica de fisiología vegetal de la planta y de química pura. Pero eso, combinando las dos, se consigue. ¿Más? ¿Preguntas, por favor? ¿No tenéis ninguna más? La pregunta de tuyo me parece muy interesante, la de fertilizantes inteligentes. ¿Dónde
¿Dónde lo has oído eso? Aquí. O sea, aquí, pero me refiero si hay alguien porque tu familia tiene... No. Pero me ha parecido curioso que pues, pueda ser legal lo que necesita la planta. Sí, al final, pues como todo, llega un punto en que los temas de investigación siempre son transversales y multidisciplinarios. Y lo bueno, yo vengo de... ahora estoy en una universidad, en las universidades se tiende, bueno, igual en tu campo, pero dependiendo de qué área se tiende a una investigación muy básica. Pero claro, en nuestro caso, la investigación básica, que parece que no va a ninguna parte muchas veces, dices, bueno, ¿para qué te sabes saber el detalle último de no sé qué, que igual no te parece que tenga ninguna trascendencia? O por qué esta molécula, por qué quieres saber cómo se disuelve esta molécula en una ristra de medios de disolución que tampoco le ves a priori una aplicación. Cuando quieres hacer un desarrollo aplicado, vas al fundamento en la investigación básica. Entonces, un fertilizante inteligente se hace combinando eso, sabiendo extraer la información que te da la investigación básica y poniéndola de forma aplicada en el campo que sea. O sea, el problema es saber cuándo un fertilizante es inteligente para un campo u otro. Claro, bueno, es que al final también se desarrolla, cuando tú desarrollas un fertilizante de este tipo, generalmente se desarrolla una gama de fertilizantes en función de los cultivos, que como cada cultivo además tiene unas necesidades, pues cambia los equilibrios de los nutrientes que tiene, o los componentes, igual un componente es muy activo en un cultivo, pero no en otro, y un poco hay que funcionar un poco así. A ver, más preguntas, por favor. Entonces, hoy en día se podría prescindir de los fertilizantes. A ver, no lo he comentado. Ese es uno de los escollos a día de hoy de la agricultura ecológica. En la agricultura ecológica se evita el uso de fertilizantes solubles, o altamente solubles, pero la agricultura ecológica tiene un pequeño inconveniente que es su baja producción, ¿vale? Porque la planta tiene que buscar activamente un nutriente que no está disponible fácilmente en el suelo. Y eso le genera cierto gasto de energía que acaba en no traducirse por una mayor cantidad de fruto o una mayor producción, ¿vale? Por eso también esa es una de las razones por las que los productos que vienen de agricultura ecológica también son más caros. Eso, no digo la única, pero es una de las razones que encarece los productos de agricultura ecológica. A día de hoy hay un campo inmenso y muy bonito en desarrollar productos para la agricultura ecológica, combinando precisamente esos materiales, esos insumos que se pueden echar al suelo, que sean lo más natural posible, pues que sean, a ver, de forma natural, bueno, escaldas las verduras para hacer conservas. ¿Qué haces con ese agua escaldado? Lo puedes recircular de alguna forma, puedes hacer una concentración porque en ese escaldado estás extrayendo moléculas y estás extrayendo material orgánico que probablemente con los estudios suficientes o con la concentración suficiente lo puedes utilizar para estimular el desarrollo vegetal. Es algo que es natural, que procede de la industria. Si además esas verduras escaldadas proceden de agricultura ecológica, ya está certificado como ecológico también, porque no tiene ningún proceso químico de por medio. Y eso se puede, claro, hay que desarrollar una aplicación en la que ese tipo de extractos se utilicen como estimulantes del desarrollo vegetal o como solubilizadores de nutrientes que están insolubles, o como las bacterias. Las bacterias, ahora mismo no sé cómo está el reglamento de microorganismos en la agricultura ecológica, pero es algo natural. Y además solamente hay certificados, o sea, en la Unión Europea solamente hay 4 tipos de bacterias que se pueden utilizar porque están bien estudiados y se sabe que no hay riesgo nocivo para el consumo humano ni para el resto de bacterias del suelo. Entonces, ese tipo de bacterias
te ayudan a fijar el nitrógeno, te solubilizan el fosfato, que el suelo es muy rico en fósforo, pero es imposible de coger por la planta. Bueno, todo ese campo de desarrollo es lo que tenemos ahora por delante y lo que hará que poco a poco más extensiones cambien a ser agricultura de secas a agricultura ecológica. ¿Más? Sí. Cuando tienes fertilizantes que afectan al suelo, también has dicho que van a afectar molecularmente a la planta. A ver, en ciertos casos puede haber un problema de toxicidad, pero generalmente, o sea, eso ya está superado. Generalmente la toxicidad a día de hoy suele venir porque se acumulan metales pesados o se acumula otra cosa. El tema de los metales pesados ya procede del propio suelo en sí, o sea, proviene del propio suelo en sí, pero no tanto de los fertilizantes. Además, los fertilizantes, como el reglamento de diciembre que se aprobó en diciembre, ya tienen unos controles súper estrictos de la cantidad de metales pesados que pueden contener. Entonces, sí, pueden ser tóxicos si te pasa, sí, pues como todo en exceso es malo. Pero generalmente no suele ser un exceso, o sea, no suele ser tóxico para la planta porque hayas añadido demás, porque generalmente la agricultor ya sabe cuándo parar. Ya conoce, pues eso, conoce las plantas como nosotros que son mascotas, ¿no? Yo creo que es un campo muy interesante. Por ejemplo, toda esta normativa europea nos funciona muy bien en Europa, pero el 80% del pan que comemos hoy en día es producido fuera de Europa. ¿Qué pasa? Claro, ahí tenemos el consumo sostenible. Ahí, claro, es como todo. Si de repente empezamos la globalización, eso va muy bien porque te permite hacer cosas que antes no te permitían, pero también tengo un impacto muy grande. ¿Cómo consumir sosteniblemente? Pues, bueno, productos de cercanía, ¿no? Consumo local, lo que tienes cerca, pero bueno, o sea, eso puede ser hasta cierto punto. Bueno, los organismos modificados genéticamente, eso es algo total. Claro, los transgénicos. Yo creo que aquí hay que verlo como todo, ¿no? Todo tiene varias caras, ¿no? Dependiendo del lado donde se mire. Aquí no tenemos, en general, problemas de alimentación en la medida en que no estamos en un país subdesarrollado. O sea, evidentemente hay problemas de pobreza, o sea, eso es indiscutible. Pero piensas en un país subdesarrollado en el que tienes que alimentar de la forma más económica posible a muchísimas bocas que no tienen dinero, pues igual hay el equilibrio entre un mal y otro, pues se decanta por organismos que estén modificados, que sean muy productivos, resistentes a plagas, resistentes a desastres medioambientales. Pues eso, al final, es como todo. Todo es encontrar el punto de compromiso entre un beneficio u otro o un mal u otro, depende de cómo se diga. ¿Más? Oye, muchas gracias por todo este curso, ha sido para mí fantástico. Vamos a hacer el primero.